Hola, sean todos de nuevo bienvenidos. En nuestro video anterior comenzamos a analizar los cambios que tuvieron que darse en el país para poder combatir la delincuencia y pasar de ser uno de los países más violentos, con más altos índices delincuenciales, más peligrosos y con la mayor tasa de homicidios en el mundo, a ser un país nuevo, un país en el cual impera la seguridad ciudadana y donde las tasas de crimen se han reducido significativamente hasta convertirnos no solo en uno de los países más seguros de Centroamérica, sino de todo el continente. En este video analizaremos, en continuación al anterior, uno de los aspectos más fundamentales y más trascendentales en esta lucha contra la criminalidad: el régimen de excepción y cómo éste se ha desarrollado, cuáles son sus consecuencias jurídicas, cuáles son sus efectos, cómo se establece y cuál es la manera en que ha ayudado al combate a la criminalidad. Un análisis sobre el régimen de excepción, sus causas, sus efectos y consecuencias, a continuación en negocios e impuestos. El Salvador, nuestro país, ha sufrido una transformación asombrosa en los últimos meses. Una transformación impulsada por cambios radicales en la política del país. Cambios que, como lo vimos en el video anterior, tuvieron que venir primero por un giro de timón en la presidencia de la República, pasando de un sistema bipartidista que había demostrado fracasar en los principales problemas de los salvadoreños, a un movimiento nuevo que surgió bajo la figura de un político joven llamado Nayib Bukele, que impulsó la esperanza en un cambio que después se vio manifestado en una nueva asamblea legislativa, en donde el partido del presidente obtuvo mayoría abrumadora, como nunca antes se había obtenido en el Parlamento. Recordemos un poco de dónde venimos, lo que era nuestro país hace muy poco tiempo. Un jardín de infancia, un campo de fútbol totalmente vacíos justo cuando debían estar más frecuentados. Es el reflejo de una sociedad, la salvadoreña, coaccionada por el miedo a la violencia. En términos de proceso, seguimos por el buen camino. Casi la mitad de los homicidios se han reducido. El alto grado de violencia en el país está igual. Primero te amenazan la familia, te amenazan los bienes, te amenazan a ti. Vamos tratando de componer el rompecabezas de la violencia que domina el país. Las pandillas pues tienen un origen en la marginación, en la desigualdad, en la pobreza. Es que somos sujetos políticos, somos un discurso para ser presidente, diputados y alcaldes. Entrada hay en la pandilla, pero salida ya no hay. La única salida es la muerte. Estábamos nosotros trabajando en nuestro negocio de panadería y ellos entraron y le dijeron a mi esposo de que llegaban a cobrar la renta, y entonces mi esposo les dijo pues de que nosotros no teníamos en ese momento el dinero, y ellos empezaron a disparar sin piedad. Le dispararon a mi esposo. En las mismas pandillas, en las mismas maras, tienen una psicopatía bárbara. Abrir parte del tórax, cortar la cabeza, introducirla con la cara hacia afuera. Hemos encontrado cadáveres así. Y les han quitado la piel con bisturí, les han introducido sus órganos genitales dentro de su boca y se lo han cosido.
Todos estos cambios necesariamente requieren el apoyo de la Asamblea Legislativa, ya que sin él no pueden efectuarse, siendo la Asamblea Legislativa el primer órgano del país y el que establece las leyes, decretos y demás regulaciones legales bajo las cuales se regirá la vida de los salvadoreños. La negativa de la Asamblea anterior a apoyar los planes de seguridad, mientras seguían muriendo cientos de salvadoreños cada semana, miles de salvadoreños cada mes, llevó al presidente de la República a tomar una de las decisiones más controversiales: poner pie en la Asamblea Legislativa para exigirles a los diputados que conformaban en ese tiempo el Parlamento que apoyaran los planes y medidas de seguridad. La tarde del domingo 9 de febrero, el presidente Nayib Bukele irrumpió en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa acompañado de policías y efectivos militares con armas de grueso calibre. El Consejo de Ministros había convocado a los diputados a una sesión plenaria de emergencia para discutir un millonario préstamo para el Plan de Seguridad Control Territorial. La mayoría de diputados no asistió. El presidente Bukele ocupó la silla de presidente de la Asamblea Legislativa. Declaró que los diputados estaban en desacato, oró y luego se retiró. Este hecho, conocido como el 9F, generó la más grave crisis política e institucional después de la firma del acuerdo de paz. En definitiva, ninguna transformación hubiera sido posible si no se hubieran también dado un auténtico cambio, una auténtica modificación en la composición legislativa en el Parlamento. Un problema tan complejo y de tales magnitudes no podía ser enfrentado de la manera tradicional, con medidas de seguridad adoptadas en situaciones normales. Nos estábamos enfrentando a una situación totalmente anormal, desbordada, que requería igualmente la adopción de medidas extraordinarias. Una de ellas fue el régimen de excepción. ¿En qué consiste el régimen de excepción? Para entenderlo, en primer lugar tenemos que decir que la Constitución de la República establece en su capítulo 1 del título 2, a partir del artículo 2 y siguientes, cuáles son los derechos fundamentales que las personas poseen según el Estado salvadoreño, comenzando a hablar de la vida, la integridad física, la integridad moral, la libertad, la seguridad, trabajo, propiedad, posesión, etc. En los siguientes artículos se desarrollan igualmente diferentes derechos, tales como la libre asociación, tales como la prohibición de realizar trabajos forzados o sin justa causa y retribución. Más adelante, en el artículo 29, la Constitución establece el régimen de excepción de la siguiente manera: en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse garantías contenidas en los artículos 12 inciso segundo y 13 inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días. El artículo 30 de la Constitución establece que el plazo de suspensión de garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante nuevo decreto si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas. El artículo 31 de la Constitución establece también
que cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, según el caso, deberá restablecer tales garantías. A su vez, el artículo 131 ordinal 27º de la Constitución establece que le corresponde a la Asamblea Legislativa suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el artículo 29 de esta Constitución en votación nominal y pública con los 2/3 de votos por lo menos de los diputados electos. Como podemos ver, la Constitución dispone que la Asamblea Legislativa tiene la atribución de suspender ciertos derechos y garantías, habida cuenta que existan circunstancias que lo motiven. Las circunstancias que lo han motivado en este caso es la grave perturbación al orden público que ha provocado la delincuencia en El Salvador. Amparada en dicha facultad constitucional, la Asamblea Legislativa emitió decreto que fue aprobado por una mayoría abrumadora, el cual fue aprobado en fecha 27 de marzo del año 2022, por medio del cual se suspenden los siguientes garantías constitucionales. Artículo 7. Libertad de asociación. Artículo 12, inciso segundo. Artículo 13, inciso segundo. Límite de plazo de 72 horas para la detención administrativa. Artículo 24. Inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones. ¿Eran necesarias estas medidas extremas para enfrentar el problema delincuencial en el país? Después de, según algunas estimaciones, 80,000 o 100,000 muertos por la violencia, después de cientos de millones de dólares que los negocios y las personas tuvieron que pagar, medianas, pequeñas, incluso grandes empresas en concepto de extorsión para salvaguardar su vida o la de sus empleados. Después de cientos o miles de niños que fueron violentados o reclutados o asesinados por estos grupos delincuenciales, no podía seguirse enfrentando de la manera tradicional. A continuación, ¿qué piensa la población salvadoreña sobre la implementación del régimen de excepción y el combate a la criminalidad? ¿Ha sentido El Salvador un cambio, una diferencia en su vida cotidiana gracias a estas medidas impulsadas por el gobierno? Veamos eso a continuación. Todas las personas tenemos la obligación de pagar impuestos al Estado, de acuerdo con nuestra capacidad económica. El principio de capacidad económica significa que están obligados a contribuir al sostenimiento del Estado las personas que tengan capacidad económica para soportar las cargas que ello representa. El fisco no puede excederse en sus exigencias frente a los particulares. No obstante, en algunos casos las autoridades tributarias exigen impuestos que están en exceso de la auténtica capacidad económica de las personas. Si este es tu caso, no dudes en comunicarte con nosotros. Tenemos a tu disposición un capacitado equipo de abogados para tu defensa, complementado con expertos contadores que aseguran un servicio completo y altamente profesional. Escríbenos a través de nuestras redes sociales oficiales. Somos Negocios e Impuestos. Protegemos tu patrimonio. La vida de los salvadoreños se sigue desarrollando con total normalidad, o mejor dicho, en una nueva normalidad, ya sin temor a la delincuencia, sin temor a que al salir de tu casa vas a ser asesinado por el simple hecho de cruzar una calle, o por el simple hecho de no saludar a un marero, o por el simple hecho de negarle una cora, por cualquier tontería. Los comerciantes ya no tienen ese temor a la constante extorsión y acoso de los delincuentes. Se viven conciertos. Se viven
festividades. Recientemente organizamos como país los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. La gente visita plazas, parques, cines, centros turísticos, sin temor. Una nueva normalidad. Los niños pueden jugar en las calles, los adultos pueden salir a hacer actividades que antes les estaban prácticamente prohibidas por el temor, tanto al salir de su casa, al estar en algún lugar específico o al regresar a sus viviendas. La gente trabaja, abre negocios, la micro y pequeña empresa ha dejado de pagar extorsión, la gran empresa también, hasta los más acérrimos opositores al gobierno han debido aceptar que es un éxito el régimen de excepción y que la población lo acepta de manera abrumadora. Diríamos que hay una aceptación del régimen de excepción porque se ve que tiene un efecto positivo de seguridad y tranquilidad en la vida de las personas. Eso creo que es innegable. Ahora, Bueno, pero de ahí viene esa parte, ¿verdad? Considerando la cuarta prórroga del régimen de excepción, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, al final, hay un 74% de aceptación. Sí, es alto. Es alto, pero eso es algo que a veces la percepción también cuenta, pero la gente está en su mayoría... Está de acuerdo con eso, sí. Más allá de posiciones políticas e ideológicas opositoras, digamos, al final la medida ha sido bien evaluada y la gente percibe que hay, digamos, más seguridad y estadísticamente hay menos homicidios. Siempre aparecen algunos episodios por ahí, pero la situación la gente la valora muy positivo, es indiscutible en todas las encuestas. También el régimen de excepción y las demás medidas impulsadas por el gobierno para el combate a la criminalidad no han afectado a la población en general, la cual vive aún más tranquila en una nueva realidad, como hemos comentado. Miles o millones de dólares han sido dejados de pagar por la micro, pequeña y gran empresa en extorsión. Pero hay algo mucho más valioso que todo eso: las vidas de cientos o miles de personas salvadas. Cientos de salvadoreños eran asesinados cada mes, homicidios y feminicidios. Niños y niñas, adultos mayores, indiscriminadamente, hombres trabajadores, mujeres trabajadoras, jefas de hogar, con familias, con hijos, con esposos, con esposas, eran asesinados indiscriminadamente. Y todas esas vidas salvadas no tienen ningún precio. Vamos a continuar analizando otros temas de actualidad. Déjennos su comentario, qué opinan de este video, qué opinan de la información que hemos compartido. Pueden estar a favor o pueden estar en contra, pueden hacer observaciones, pueden hacer comentarios. Asimismo, si tienen algún tema específico que les gustaría que conversemos, déjennoslo saber. Y un favor muy especial, suscríbanse al canal, nos hacen un enorme favor con su suscripción. Se los pedimos encarecidamente. Comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en los próximos videos. Somos Negocios e Impuestos.